Para iniciar formalmente. Bueno, muy buenas tardes, estimadas estudiantes sustentantes de esta tarde. Darle la más cordial bienvenida y las felicitaciones por llegar a este momento del proceso tan importante en sus carreras académicas. De igual forma, el Tribunal Evaluador que hoy nos acompaña, muchas gracias por su presencia. Hoy nos encontramos en la presentación pública del trabajo final de graduación correspondiente al acta una DET ATFG 16-2025, al ser las 5:02 de la tarde de hoy, 8 de agosto de 2025. Tenemos por acá a las estudiantes sustentantes: Melania Cordero Venegas, Mariana Segura Bermúdez, Andrea Valverde Núñez y Sofía Villegas Carrillo, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Ellas hoy nos traen la presentación de su TFG, el informe de su TFG de seminario para optar por el grado de licenciatura. De igual forma saludamos a los miembros del Tribunal Evaluador: la doctora Saya Rosabal Vitoria, tutora; máster Esther Vanessa Soto Delgado, asesora; doctor Álvaro Mora Espinosa, asesor; a la máster Shirley Núñez Abarca, representante de la División de Educación para el Trabajo; y mi persona, Víctor Villalobos Benavides, representante de la Decanatura del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. Les damos entonces la más cordial bienvenida. Recordarles que para efectos de esta presentación pública, en todo momento tiene que estar activo su video y el audio en el momento que vayan a intervenir. De igual forma, a las personas que nos acompañan, agradecerles que por favor mantengan, a quienes nos acompañan como público, que mantengan su audio y su video cerrados en todo momento. Ya tendrá un espacio para compartir con las personas sustentantes. El proceso constará entonces de una presentación de 40 minutos por parte de las estudiantes y posteriormente un aporte académico también, donde van a intervenir el Tribunal Evaluador para luego retirarnos a una sala privada a deliberar acerca de los resultados de este informe. Posteriormente estaríamos regresando y brindando las observaciones pertinentes, así como la calificación. Agradecerles nuevamente, como les decía, para la División de Educación para el Trabajo, esto es, pues es el momento máximo, ¿verdad?, de nuestro objetivo, que es el proceso de formación y otorgar estos grados bien ganados que ustedes están sustentando a lo largo de este tiempo de proceso de formación e investigación, y que hoy nos traen por acá como resultado de esta investigación específica, este seminario. Entonces, muchas gracias, muchachas. Y entonces no queda más que desearles éxitos en este proceso de presentación y quedaríamos con ustedes a partir de este momento, que cuentan con 40 minutos. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, Tribunal Evaluador, profesora tutora y profesores lectores. Nos complace presentar ante ustedes el trabajo final de graduación titulado Las prácticas de liderazgo en la función directiva y su vinculación con el sentido de pertenencia del equipo docente de un centro educativo de una dirección de la Dirección Regional de Heredia, elaborado como requisito para optar por el grado de licenciatura en Administración Educativa. Este trabajo ha sido desarrollado por las estudiantes Mariana Segura, Andrea Valverde, Sofía Villegas y mi persona, Melania Cordero, bajo la supervisión de la profesora tutora Saya Rosabal y con la valiosa revisión de los profesores lectores Álvaro Mora y Vanessa Soto. El presente trabajo se desarrolla en la Escuela Santo Tomás, institución que es del Ministerio de Educación Pública, ubicada en la provincia de Heredia, Cantón de Santo Domingo y Distrito de Santo Tomás. Es una institución de modalidad diurna con un tipo de dirección 05, cuenta con horario ampliado, atendiendo a la población estudiantil en un horario de 7 a 2:20 de la tarde. El personal está conformado por 23 docentes y 3 administrativos. En cuanto a infraestructura, cuenta con una infraestructura adecuada en la cual se ha ido ampliando su construcción y actualmente cuenta con 13 aulas, servicios de informática,
educación especial, biblioteca, departamento de orientación, dirección, secretaría y aula de profesores, así como comedor, gimnasio y zonas verdes. Este es parte del contexto en el que se desarrolla o se ha desarrollado este presente trabajo. En relación a los antecedentes, presentamos los más importantes que pudimos recabar a lo largo de esta investigación. Dentro de los antecedentes internacionales, que cabe resaltar que para el sentido de pertenencia ha sido un poco complicado en la búsqueda de la información, ya que no hay presentaciones de ensayos o investigaciones que hablen propiamente del sentido de pertenencia y de las prácticas de liderazgo para poderlo desarrollar. Dentro de los más importantes tenemos en el 2018 a Huerta Orozco con su investigación El sentido de pertenencia y la identidad como determinante de la conducta, una perspectiva del pensamiento complejo. Lo que nos aporta principalmente es que la conducta humana no es producto de un solo factor, sino que depende de múltiples estímulos para poder desarrollarse. Luego, en el 2019, tenemos a Freire Aguilar con su investigación Las prácticas de liderazgo como gestor de cambio en la autoestima y la identidad profesional. Principalmente nos aporta que un buen líder genera buenas prácticas de liderazgo para el desarrollo del sentido de pertenencia. 2020, Mendioroz, en su investigación, nos presenta las estrategias de gestión frente al desafío de promover el compromiso de los docentes con la misión institucional, la misión, el liderazgo, la identidad y la coherencia institucional. Y principalmente lo que nos plantea esta persona es la elaboración de estrategias que fortalezcan el compromiso profesional que a su vez generen el sentido de pertenencia. Dentro de los principales hallazgos en los antecedentes nacionales, tenemos en el 2016 a Jiménez Porras con su ensayo Gestión de la diversidad, aportes para un liderazgo inclusivo. Básicamente plantean a esa investigación que el directivo escolar o la persona directora puede crear ambientes inclusivos que fomenten pertenencia dentro del centro educativo. En el 2017 tenemos a Salazar Molina con su investigación La incidencia de la persona administradora educativa en la motivación del personal docente y otros actores de los centros educativos de la subregión de Occidente y Alajuela, que lo que resalta es la importancia del liderazgo de la persona directora en la motivación del personal docente. Y por último, en el 2022, García Martínez, Cerdán Montano y Luis Chávez nos presentan su investigación Clima organizacional y estilos de liderazgo, un estudio correlacional en centros educativos costarricenses que principalmente su aporte es permitir la identificación de la relación que existe entre el clima organizacional del centro educativo y el tipo de liderazgo de la persona gestora que desarrolla el sentido de pertenencia. La importancia de esta investigación ha sido comprender cómo el liderazgo de la persona gestora educativa influye directamente en el desarrollo del sentido de pertenencia. Como lo menciona Cuevas, Díaz e Hidalgo, deben ser líderes que motiven y dirigen a la organización y a sus miembros para que estos aprendan a adaptarse a los cambios, reconociendo así el impacto que trae el sentirse parte de una institución en el compromiso y en la permanencia. Desde la administración educativa, el seminario se enfoca en el rol de la persona gestora, donde ésta influye en promover el sentido de pertenencia institucional, generando así estrategias que permitan desarrollarlo. El gestor es capaz de favorecer o limitar el contexto. Como lo menciona Huertas, el sentir o percibir una necesidad real como satisfecha puede hacer que la persona se sienta motivada, identificada y comprometida. La investigación fue apoyada en teorías de liderazgo y de sentido de pertenencia, mostrando que cuando las necesidades son reconocidas y atendidas, se fortalece el vínculo con la institución en la que se trabaja. Este estudio es metodológicamente viable, ya que plantea un producto final dirigido a personas gestoras en promoción del sentido de pertenencia. Seguidamente hablaremos del planteamiento del problema. La razón de enfocarnos en este caso es particular es que el liderazgo que ejerce la persona gestora tiene un impacto directo con el sentido de pertenencia.
Puertas 2018 señala que cuando una necesidad auténtica se siente o es percibida como parte de la organización, esto desarrolla motivación, compromiso y también hace que se pueda considerar por parte del personal una conexión con la organización. Por eso es importante reconocer que el centro educativo juega un papel fundamental en desarrollar el sentido de pertenencia compartido y definido del personal docente. Sin embargo, mientras realizábamos el proceso de investigación, nos damos cuenta que existen pocos estudios que analicen esta relación desde la gestión educativa, por lo cual se ve una necesidad viable de realizar una investigación a fondo que pueda ponernos en contexto sobre la importancia de la persona gestora en la construcción del sentido de pertenencia. Por ello, nuestra pregunta de investigación: ¿cómo se vinculan las prácticas de liderazgo directivo con el sentido de pertenencia del equipo docente? Resolver esta pregunta nos permite comprender mejor la dinámica y proponer estrategias concretas de mejora. Con base a esta problemática hemos planteado nuestro propósito general, el cual es analizar las prácticas de liderazgo en función directiva y su vinculación con el sentido de pertenencia del equipo docente en un centro educativo de Dirección Regional Heredia. Este análisis es fundamental porque no solo se busca descubrir qué es lo que ocurre, sino también nos permite obtener insumos y aplicarlos a la realidad del centro educativo para fortalecer la motivación del personal docente. Al presentar este propósito general, planteamos 4 propósitos específicos. El primero es: identifico las prácticas de liderazgo en función directiva del centro educativo. Seguidamente, determino los factores que promueven el sentido de pertenencia del equipo docente en el centro educativo. Tercero, reconozco las funciones propias de la gestión educativa en relación con el sentido de pertenencia del equipo docente. Y finalmente, establezco un módulo de estrategias para el fortalecimiento del sentido de pertenencia del equipo docente, a partir de prácticas de liderazgo en la función directiva. Estos propósitos nos permiten llevar la investigación de forma ordenada, pero también pasamos de observar el fenómeno a establecer una propuesta con acciones concretas. A continuación, presentamos el marco teórico. En un primer teórico que respalda nuestra investigación está el liderazgo, tal como menciona Posner, el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no coercitivos. Dicho esto, el liderazgo busca objetivos comunes a través del trabajo en equipo, compartiendo la visión del líder con los colaboradores para alcanzar los logros en conjunto. En un segundo lugar, se considera el aporte de Vega en la gestión educativa. La gestión es entendida como el sistema de actividades estratégicas y planificadas, guiadas para obtener el cumplimiento de una meta. En el contexto educativo implica tomar decisiones y dirigir procesos y recursos para mejorar el proceso de aprendizaje. Otro referente que respalda este estudio es la pertenencia institucional. Según Cerdas et al., cuando los miembros del centro educativo se sienten aceptados, útiles y valorados, su disposición hacia los procesos que se generan en la organización es favorable. De esta forma, cabe recalcar que el desempeño está ligado al sentido de arraigo que la persona desarrolla hacia la institución. Por su parte, Podner aporta otro referente teórico de prácticas de liderazgo, las cuales enfatiza en que son eficaces para convocar y motivar a la gente a emprender cambios y transformaciones, a orientar el sentido colectivo hacia dónde vamos y cómo queremos que sea esa realidad para que sea trabajada. En este sentido, hace hincapié en que el liderazgo efectivo implica impulsar cambios y mejoras que beneficien a todo el personal o equipo de trabajo. En relación al marco metodológico, nuestro estudio se va a centrar en un paradigma naturalista, ya que según Ruiz 2011, el investigador tiene la oportunidad de lograr una información más auténtica
acerca de la gente. De ahí que nos vamos a centrar en las acciones humanas y en las prácticas de liderazgo de la persona directora. También también tenemos un enfoque cualitativo, que el enfoque cualitativo, según Mora 2005, es holístico, es integral, trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas en su propio contexto. En nuestro caso específico, se centra en cómo el sentido de pertenencia se puede generar desde el liderazgo de la persona directora para construir retroalimentación entre todos los actores de la comunidad educativa. También acogemos un diseño de un estudio fenomenológico, ya que esto nos permite adentrarnos y conocer todas las experiencias y la realidad de las personas participantes, en este caso de la persona directora y el grupo docente. Artavia 2003 también nos explica que comprender las experiencias de vida comunes y compartidas por varias personas con respecto a un fenómeno en particular, respeta las vivencias tal y como las percibe y las expresan las personas participantes. Para la recolección de la información, nosotras hicimos uso de dos técnicas de recolección de datos, que fue una entrevista semiestructurada a la persona directora, así como dos grupos focales en las que participaron 18 docentes que estaban presentes el día de la realización de los grupos focales para poder obtener un criterio de intencionalidad. Las siguientes categorías y subcategorías surgen a partir de los propósitos específicos, lo que nos permitió definir los conceptos, delimitar los alcances y relacionarlo con los instrumentos que utilizamos. Como primera categoría está liderazgo, de la cual se siguen el estilo de liderazgo, el liderazgo y su influencia en el ambiente laboral y los desafíos dentro del liderazgo. Como segunda categoría, la gestión educativa, de la que se desprende las subcategorías, funciones de la persona gestora educativa y las características profesionales de una persona gestora educativa. Como tercer categoría, la pertenencia institucional. Esta desarrolla el sentido de pertenencia y se contemplan los factores administrativos y personales que inciden en el sentido de pertenencia. Por último, como cuarta categoría, las prácticas de liderazgo, la cual abarca las estrategias que favorecen el sentido de pertenencia. Como esquema metodológico utilizado para el análisis de la información, iniciamos con la recolección de la información. Por medio de la entrevista a la directora y los grupos focales con los docentes, pudimos recabar cada uno de la información que necesitábamos para poder llevar a cabo este estudio. Una vez recogida esa información, lo hicimos en una categorización, donde cada pregunta respondía a las categorías y subcategorías. Por medio de una tabla con claves de colores, logramos categorizar toda la información recogida. Luego pasamos a la triangulación de la información, en la cual pudimos contrastar la teoría, la perspectiva de la persona directora y la perspectiva del grupo docente. Seguidamente voy a compartir el análisis realizado sobre la categoría de liderazgo. Como parte de esta encontramos las perspectivas de liderazgo, cómo se concibe, cómo influye en el ambiente laboral y cuáles son los principales desafíos que enfrenta. En un primer punto del análisis cabe mencionar la perspectiva del liderazgo desde el grupo docente. Las docentes en este punto coinciden en que un buen liderazgo requiere neutralidad, tomar decisiones objetivas y sin favoritismo. Acá mencionan ser un poco neutral, ser más neutral. También lo ven como un acto de servicio, priorizando a docentes y estudiantes por encima de intereses personales. Otro punto clave es el empoderar al personal docente, brindando apoyo, confianza y delegando responsabilidades al personal. Reconocen que dirigir no es fácil, requiere paciencia, equilibrio y múltiples habilidades. Estas ideas coinciden con la teoría de Posner,
quien nos dice que describe el liderazgo como un proceso no coercitivo orientado a la excelencia y al aprendizaje organizacional, así como con enfoques transformacionales. Seguidamente hablaremos de estilos de liderazgo de la persona directora. Acá podemos encontrar la perspectiva del directivo versus docentes. La directora reconoce que su labor implica administrar y cuidar del bienestar del personal. Destaca la necesidad de de adaptarse a la diversidad de personalidades, opiniones y creencias. Reconoce que delegar y asignar funciones puede ser complejo por las diferencias que existen en el equipo de trabajo. Considera que la motivación es fundamental, aunque reconoce que no siempre es efectiva para todos o no todos la van a percibir de la misma forma. Docentes, en cambio, expresan una falta de motivación y reconocimiento por parte de la persona gestora y comparan el actuar de liderazgo con el del directivo anterior, que describe como una persona estricta pero motivador. La directora se define como desde un estilo de liderazgo democrático, indirecta, delegando y dando autonomía y confianza a su personal, aunque admite que no siempre consulta a su personal dependiendo de la situación. En este sentido, podemos ver que existieron coincidencias en la importancia de motivar y delegar, pero también diferencias en lo que es la perspectiva de la directora y la del personal docente sobre si eso realmente, ese sentido realmente se logra. Otro punto a mencionar es sobre la influencia del liderazgo en el ambiente laboral. Para la directora, el liderazgo debe dar autonomía, permitir la creatividad e innovación y no limitarse simplemente a lo administrativo. Por su parte, para el personal docente hay evidencia en un trato desigual, falta de apoyo, desmotivación, lo que por supuesto afecta a las relaciones y genera evidente frustración en las personas docentes que laboran. Se evidencia que un liderazgo equitativo y de reconocimiento puede favorecer el clima laboral, mientras que la falta de estos aspectos puede generar un deterioro en el clima y el sentido de pertenencia. De esta forma, las actitudes y decisiones de la persona líder influyen directamente en la motivación y la disposición del equipo. Finalmente, cabe mencionar los desafíos de liderazgo en relación con el sentido de pertenencia. Entre ellos encontramos la resistencia al cambio, tanto la directora como del personal docente, muchas veces mencionan que hay una resistencia, miedo a generar cambios en el centro educativo. El fomentar la participación y autonomía ha resultado un desafío. Los docentes valoran que no se tomen en cuenta sus ideas para generar lo que es la pertenencia, así como la diversidad de perspectivas y estilos de trabajo. Es otra de las dificultades que se mencionan, más que todo en lo que es la implementación de cambios. El poder tomar en cuenta todas las perspectivas y los estilos y características de cada uno. Otro punto es la comunicación asertiva y confianza. Existen espacios de escucha, pero a veces las opiniones que se dan en esos espacios pueden generar consecuencias negativas, lo que provoca por parte de las personas docentes desconfianza. Y finalmente mencionan lo que es la toma de decisiones, que implica asumir riesgos, superar los miedos, manteniendo siempre un bienestar colectivo como objetivo. En este sentido, el sentido de pertenencia aumenta cuando el liderazgo es participativo, cuando se reconocen los logros, se fomenta un ambiente laboral seguro para opinar y se mantiene una comunicación clara y respetuosa. En relación al análisis de resultados de la categoría de gestión educativa, podemos encontrar que los docentes consultados en estos grupos focales
coinciden en que para ellos la parte de gestión educativa no se centra únicamente en un trabajo de escritorio, sino que para ellos va más allá de estar sentado realizando propiamente trabajo administrativo. Consideran que la motivación, que el respeto mutuo y que la equidad deben ser parte de la gestión educativa. Esto también se contrasta con lo que nos decía Vega en 2019 sobre la gestión, que es entendida como el sistema de actividades estratégicas y planificadas que son guiadas para el cumplimiento de metas. Esto también se relaciona que en el grupo docente resaltan mucho la parte de la transparencia, la parte de centrada en la mejora continua, hablan también acerca de que la persona gestora debe ser una persona que motive, se habla más allá de un saludo diario, de interacciones entre el personal docente y la persona directora. Para la persona directora, la gestión educativa se ve como una planificación. Ella lo enfatiza en que como cualquier centro educativo tienen una visión, tienen valores por los cuales se trabaja, pero que el gestor educativo debe tener clara la planificación. Los docentes también comentan que no ven una planificación clara dentro del centro educativo y que para ellos eso no es gestión. Valoran también el que su trabajo se vea valorado porque consideran que la persona directora en algún momento estuvo dentro del puesto de docente y sienten que en algún momento eso no se ve reflejado. La directora, por su parte, cuando habla de gestión y habla de la planificación, habla de una evaluación que no puede dejar de lado tampoco. Sin embargo, se considera que ella intenta no sofocar al personal y permitir que ellos trabajen. En relación a las perspectivas docentes, ellos consideran siempre que la planificación, la organización, la comunicación, la innovación y la motivación son parte importante de la gestión educativa, así como la evaluación de los docentes hacia la directora. Hablan del manejo del ego y la directora enfatiza la evaluación de los procesos para establecer puntos de mejora, también la planificación y apoyo docente si lo requiere, por lo cual se puede concluir dentro de esta parte de que las funciones de la persona dentro del centro educativo identifican aspectos dentro de su gestión que dan en el impacto en el sentido de pertenencia del grupo docente. Como un segundo punto, dentro de las funciones de la gestión educativa, también tenemos la planificación, la comunicación y el apoyo. El grupo docente considera que la persona directora debe de brindar un poco más de apoyo a su gestión. Vuelven a resaltar la interacción humana diaria en el entorno laboral, la comunicación, consideran que no se da de una manera efectiva o de una manera asertiva, por lo cual consideran que esto no puede existir. Dentro de las características también resaltan la parte socioemocional, la neutralidad y el trabajo del ego. Para la persona directora, la parte socioemocional es muy importante, ya que resalta que si ella emocionalmente no está bien, no puede generar un ambiente sano dentro de su grupo docente. Los docentes sí enfatizan mucho la parte de la neutralidad, sienten que eso no existe, que se apoya más a unos docentes y a otros no, que unos tienen que buscar los recursos y a otros sí se les otorga. También hablan del trabajo del ego, principalmente en la parte de aceptar tal vez alguna retroalimentación por parte del equipo docente y sienten que esta parte no se está dando o no se visualiza, por lo cual se puede decir que el liderazgo en este momento de la persona directora debería de ser más desde una parte emocional. En el análisis de resultados desde la categoría de pertenencia institucional se puede determinar qué es la relación emocional y profesional entre los docentes y la institución.
se identifica que el liderazgo de la persona gestora educativa es clave, y esto lo mencionan mucho los docentes. El equipo docente percibe que la persona directora debe modelar la pertenencia, mostrando compromiso y fomentando un ambiente con 4 valores fundamentales: respeto, motivación, equidad y empatía. Como lo conversábamos anteriormente, Cerdas et al. Menciona que los procesos organizacionales se vuelven más favorables cuando los miembros se sienten aceptados, útiles y valorados. Es por ello que la pertenencia institucional va a influir grandemente en tanto en el clima laboral como en los procesos educativos. Se necesita una gestión que promueva el trabajo en equipo, la tolerancia y el reconocimiento mutuo. En la subcategoría el sentido de pertenencia, Maslow lo define como una necesidad humana básica. Y para el personal que participó de la investigación, surge como cuando ellos se sienten valorados, aceptados y útiles. Esto va a impactar en el clima que se desarrolla en la institución, pero a su vez en los procesos educativos, lo que implica que no solamente sean los docentes, el director el que se va a ver beneficiado, inclusive va a lograr alcances en los estudiantes y en los padres de familia y miembros de toda la comunidad. Dice que se manifiesta cuando los docentes se sienten parte de la institución, y esto se va a traducir en mayor participación, en compromiso, en motivación. Ellos mencionaban en una frase muy sencilla, en hacer las cosas bonitas, en hacer las cosas mejor. Entonces, desde ahí vemos cómo el sentido de pertenencia es esa necesidad de todo ser humano. El sentido de pertenencia desde la dirección se ve como algo no formal, sino más bien como algo emocional, que debe ser recíproco entre ambas partes. Se va a construir a partir del respeto, el cual es un valor que logra sonar bastante en cada una de las preguntas que se hacían. Y dice que es una valoración, que ellos requieren de una valoración diaria, desde un saludo, desde reconocer su dinamismo en un acto cívico, hasta en algo pequeño de mantener el aula ordenada, limpia, o actividades que ellos puedan hacer con sus grupos. Dice que una dirección que no se involucra emocionalmente va a crear un vacío en ese sentido de pertenencia, por lo cual va a debilita los vínculos del personal. Luego, como factores que se identifican importantes, tanto administrativos como personales, es el clima institucional. Este va a determinar la calidad de las relaciones. El grupo docente decía que bonito levantarse y querer llegar al lugar de trabajo. Algunos sentían que ya no querían llegar a este lugar. Entonces vemos cómo el clima institucional va a favorecer la colaboración y la empatía. La comunicación es necesaria, y ambos grupos mencionaban que debe ser asertiva y empática entre la dirección y el grupo de docentes. El trabajo colaborativo no debe ser seccionado, no debe ser solo entre algunos grupos, sino más bien debe fortalecerse desde el compromiso, desde la confianza y desde permitir que los desafíos se enfrenten en conjunto. Confianza es un valor que se desarrolla bastante porque el poder llegar a la dirección, a donde el gestor educativo, y sentir esa empatía va a contribuir a que se desarrolle muchísimo mejor el clima institucional. La motivación impulsa el sentido y el propósito, generando un ambiente de cooperación. Desde el punto de vista directivo, la teoría y el grupo docente debe ser un intercambio sano entre dar y recibir, buscando el bienestar común. Es por ello que el sentido de pertenencia va a ser esencial para poder construir una comunidad educativa saludable. Seguidamente, en el análisis de resultados en la categoría de prácticas de liderazgo, se identifican 4 prácticas claves que influyen directamente en el sentido de pertenencia. La primera es modelar principios y valores. Cuando se lidera desde el ejemplo, no solo se genera confianza, hace que el personal se sienta seguro, sino que también se establece un estándar de conducta que el personal siente que debe seguir. Según Causas y Posner 2018, para demostrar cómo hacer las cosas bien, es necesario tener identificados nuestros propios principios y objetivos. Esto demuestra que un liderazgo basado en la congruencia fortalece la credibilidad y motiva al equipo. Seguidamente, otra práctica importante es inspirar compromiso. Esta práctica busca conectar emocionalmente a los docentes con la institución.
Cauces y Posner nuevamente nos destacan que el liderazgo efectivo inspira una visión que moviliza a las personas, lo que implica que el compromiso no es algo que se puede imponer. No podemos hacer sentir al personal comprometido mediante imponerlo o exigirlo. Esto se tiene que construir a partir de dirección, de motivar y generarles un propósito. La tercera práctica es fomentar la participación. La participación docente aumenta la autonomía y el compromiso del personal hacia la institución. Cuando se valoran las ideas innovadoras del personal, se sienten parte de algo más grande. FEIRE 2019 nos dice que un liderazgo democrático promueve la participación activa, genera confianza y permite que las personas se conviertan en parte de la organización, parte del cambio. Ese principio se refleja y es muy presente cuando se conversa con el personal y las docentes dicen que cuando se les dan espacios para aportar información, dar opiniones para las actividades, hacen que se sientan parte del centro educativo. Finalmente, el reconocimiento de logros. Somos seres humanos y necesitamos validación. Necesitamos sentir que nuestro esfuerzo es reconocido. Valorar el esfuerzo docente refuerza la confianza, promueve un clima institucional mucho más positivo para el personal. López 2017 rescata esto cuando nos señala que el reconocimiento del personal es fundamental para favorecer y fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso que tiene el personal hacia la institución. A raíz de las prácticas surgen estrategias de liderazgo importantes que se deben tomar en cuenta para promover el sentido de pertenencia. La primera es la comunicación asertiva. Esta es esencial para generar confianza y transparencia. López de 2017 nos menciona que establecer espacios de comunicación claros donde el personal se sienta escuchado, considerado, que sea parte de la toma de decisiones, es imperativo para que el personal sienta seguridad. Esto va a ayudarles también a reducir sus niveles de incertidumbre y hasta de ansiedad. Esto confirma que la comunicación no es solo transmitir información o dar comunicados, sino que también es crear un vínculo entre el liderazgo y el personal docente. También hablamos del trabajo en equipo. Este no lo podemos dejar de lado porque es muy importante. FEDE 2019 nos dice que un buen líder no solo lidera, sino que también se encarga de establecer esos espacios de cooperación, de motivación, de hacer sentir al personal parte de. Los docentes manifiestan que cuando a ellos se les dan espacios para participar en equipo, organizar actividades, trabajar de forma conjunta por un bien común, hacen que también sientan que el centro educativo les pertenece. Ellos no son solo parte de un equipo docente, son parte del centro educativo, el corazón del centro educativo. Esto demuestra que la colaboración no solo ayuda a los procesos institucionales, sino que también transforma la percepción que tiene el personal sobre su rol en el centro educativo. También es importante la creación de espacios de identidad institucional. Cuando hablábamos de creación de espacios de identidad institucional, la directora señalaba mucho la importancia de crear actos cívicos innovadores, celebraciones institucionales, hacer muchas actividades dentro del centro educativo para que la comunidad se sienta parte de, pero también es importante que el personal se sienta parte de esas actividades. Según López 2017, personalizar espacios dentro de la institución ayuda al personal a conectarse emocionalmente también con la cultura organizativa. Pero para ello, ellos deben ser parte de estas actividades, de esta organización. Finalmente, y uno de los que tiene más impacto es la formación profesional. Casas y Posner 2018 sostienen que permitir que otros actúen no solo implica proporcionarles herramientas, sino también contribuir a su desarrollo. Cuando el personal docente es partícipe de capacitaciones o talleres donde los ayuden a promover o a mejorar sus habilidades, hacen que se sientan parte de,
sienten que la institución tiene un compromiso hacia ellos y se busca siempre la mejora continua del personal. Esto refuerza la idea que la inversión que tiene que hacer el centro educativo en el sentir al personal valorado, escuchado y que necesitamos que crezcan dentro de la institución es un compromiso que ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia. En el marco de esta investigación se identificó la necesidad de contar con herramientas prácticas que apoyen a las personas directoras de centros educativos. Por esto, como producto del seminario, desarrollamos la plataforma digital llamada Pertenecer para Transformar, diseñada en una aplicación llamada Genial, una herramienta amigable con el usuario que ofrece un enlace permanente, lo que asegura su accesibilidad en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. El objetivo de esta plataforma es proporcionar a las personas directoras un recurso dinámico y práctico que les permita fortalecer su liderazgo y con esto fomentar el sentido de pertenencia en sus instituciones. A partir de este objetivo, desarrollaremos contenidos útiles y aplicables a la realidad de cualquier centro educativo. Bueno, cuando ingresamos al módulo por medio de la plataforma Genially, podemos inmediatamente ver la portada, las creadoras del módulo y iniciamos con la introducción al módulo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué es lo que se pretende con el módulo? Esto le va a dar una idea clara a la persona que lo está utilizando de qué es lo que quiere o qué es lo que queremos que la persona pueda alcanzar al finalizar este módulo. Una vez ingresados, podemos ver el índice. El índice otra vez nos lleva a diferentes partes, el objetivo, módulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y una reflexión. Estos módulos están en el módulo 1, sentido de pertenencia, módulo 2, clima institucional, identidad institucional, comunicación asertiva, relaciones interpersonales y trabajo colaborativo. Cada módulo cuenta con una pregunta de análisis para que se pueda hacer una reflexión. También cuenta con pop-ups o ventanas emergentes que nos dan explicaciones del tema, el impacto que tiene el tema sobre el personal docente. También contamos con algunos tips y estrategias aplicables a la práctica directiva para fortalecer el sentido de pertenencia y algunos ejemplos de buenas prácticas que se pueden implementar en la institución. Al final cuenta con un video de reflexión que complementa toda la información que se ve en el módulo y también lleva una pregunta generadora que permite que la persona directora pueda evaluar y analizar cómo puede utilizar todas estas prácticas en su institución para fomentar el sentido de pertenencia. Una vez se terminan todos los módulos, llegamos a la reflexión final. Esta reflexión es integral y va dirigida a la persona gestora. En esta sección se busca consolidar todo el aprendizaje, hacer un análisis crítico de cómo el liderazgo puede transformar la cultura de la institución y con ello se puede fortalecer el sentido de pertenencia. Mariana nos decía, qué bonito llegar a trabajar acá. Y eso es lo que queremos con este módulo, que la persona gestora pueda encontrar herramientas para que el personal se sienta así. Cuando iniciamos esta plataforma, nuestro público meta era la persona gestora. Estaba dirigido a personas gestoras a lo largo del país para que lo pudieran tener acceso a esta herramienta. Sin embargo, mientras íbamos analizándolo, vemos que esta herramienta también puede ser valiosa para los estudiantes que están en la carrera de administración educativa o cualquier profesional que esté interesado en fortalecer las competencias de liderazgo educativo. Esta plataforma, al estar en Genially, no solo es un acceso sencillo, sino que también no expira y se convierte en un recurso práctico. Nuestro objetivo es divulgarlo por diversos canales, ya que tenemos diferentes contactos y formas de hacerlo, y así podremos hacer de este módulo que deje de ser una propuesta y se convierta en una realidad.
Pero ya para ir finalizando con la presentación, llegamos a la parte de las conclusiones, donde vamos a presentar las principales. Primeramente, el liderazgo implica actuar con neutralidad y valorar la diversidad del personal docente, generando confianza y seguridad y manteniendo el equilibrio en la toma de las decisiones. La gestión educativa requiere de liderazgo emocional y la creación de relaciones sólidas, implicando enfrentar desafíos mediante prácticas que fortalezcan el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia se fortalece desde la gestión educativa, donde la motivación impulsa la colaboración y el compromiso. Y por último, las prácticas de liderazgo que promueven el sentido de pertenencia, como la comunicación asertiva, el reconocimiento y el trabajo en equipo, fomentan la confianza, la motivación y la pertenencia institucional. Como recomendaciones, tenemos 4 grandes áreas a las cuales les decimos lo siguiente. A la persona directora, actualizarse en los estilos de liderazgo, así como atender las necesidades y sugerencias del personal docente. A las personas docentes, lograr una comunicación asertiva y fomentar el trabajo en equipo. Al Ministerio de Educación Pública, realizar programas de capacitación y espacios de intercambios sobre liderazgo y sentido de pertenencia. Y a la División de Educación para el Trabajo, facilitar espacios de seguimiento entre gestores educativos y estudiantes, para así enriquecer y brindar herramientas. Gracias. Hoy cerramos un capítulo que escribimos con esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. En medio de la virtualidad, con retos laborales y responsabilidades familiares, nos mantuvimos firmes. Agradecemos por todo lo aprendido, por el apoyo recibido y por habernos permitido llegar hasta aquí. Hoy celebramos el inicio de nuevas posibilidades. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, estimadas estudiantes, Melania, Mariana, Andrea, Sofía. Sin duda ha sido una presentación muy rica en contenido y con un alto contenido académico también, ¿verdad? Vamos a continuar ahora con esta segunda etapa, que es parte también de estos procesos de formación que nosotros implementamos desde la unidad académica y corresponde entonces ahora al comité, al equipo evaluador que tenemos por acá esta tarde, eh, intervenir en esta etapa. Entonces, para iniciar con este proceso, estaríamos dándole la palabra a la asesora máster Esther Vanessa Soto Delgado. Adelante, Vanessa. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, sería la lectora, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Chicas, excelente, me quedó clarísimo. Denota el producto mucha calidad, realmente a nivel de contenido como estético, se ve una herramienta muy fácil de usar y definitivamente tanto en la presentación como en el producto final que presentan, de verdad se ve mucha seriedad, compromiso, profesionalismo y de verdad las felicito, o sea, hicieron un gran trabajo, de verdad, felicidades y reconózcanselo, ¿verdad? Llegar hasta aquí, como dicen ustedes, en medio de compromisos laborales, familiares, Melanie, ¿verdad? Fue mamá en este proceso, entonces eso es todavía más valioso porque lo que se tuvo que superar fue mayor, ¿verdad? Entonces, primero quiero felicitarlas. Como pregunta, tengo dos. La primera es esta. A lo largo de todos los hallazgos, algo que llama la atención es que se evidencia que no había un trato igualitario, o sea, por parte de los docentes se denotaba como que no había un trato igualitario, ¿verdad? Que no había como neutralidad y eso lo mencionan en varias partes. Entonces, yo quisiera que ustedes me digan, de acuerdo a su experiencia, 3 prácticas o 3 estrategias sencillas para justamente lograr un sentido de pertenencia en un centro educativo a través de un trato igualitario o incluso puede ser que digan cosas que ustedes a partir de lo que aprendieron evitarían, ¿verdad? Para justamente no aumentar, no intensificar esa percepción de un trato poco equitativo. Esa sería la primera.
Otra cosa que me llamó la atención es que parece haber una percepción muy diferente entre lo que la directora percibe sobre su gestión y lo que los docentes perciben, o sea, porque ella se enfoca mucho en la planificación y demás, y por otro lado los docentes más bien parecen estar inconformes con el clima laboral en general. Entonces, ¿cómo ustedes harían para que en ese centro educativo haya mayor reflexión personal? O sea, si ustedes fueran, por ejemplo, supervisoras o docentes incluso de esos centros educativos, ¿cómo harían para que haya un modelaje acorde con, o sea, que haya un discurso acorde lo que se dice con lo que se hace, ¿verdad? Porque parece que no es así y parece ser que no hay un sentido de pertenencia, ¿verdad? O sea, que eso nos arrojó resultados súper ricos y recomendaciones muy válidas, pero quiero que mencionen así. Ambas preguntas quiero que me lo digan a partir de lo que ustedes pudiesen haber aprendido, haber adquirido, cómo harían tanto para lograr el trato igualitario como esa coherencia entre el discurso y la acción. ¿De acuerdo? Esas serían las preguntas para ustedes, chicas. Muchas gracias, profe. En realidad, pues sí son tres estrategias que se debería utilizar para evitar o hacer sentir que el personal no tenga o no sienta que hay igualdad. Sería la comunicación asertiva, que es fundamental, generar espacios para esta comunicación, reuniones con el personal, espacios de one-on-one donde podamos conversar, escuchar al docente. A veces se da por sentado que el personal está bien porque yo estoy trabajando bien, pero a veces es necesario escuchar el sentimiento del personal y también el reconocimiento. No solo reconocer a personas específicas, sino a todos en general. Esos espacios donde yo felicito al docente por alguna actividad, ayudo al docente, escucho al docente, entonces los hace sentir valorados y yo creo que si solo escuchan que se premia o que se les da este reconocimiento a un equipo en específico, es donde caemos en el no es equitativo. Entonces debe ser igualitario para todos por medio de la comunicación asertiva, espacios para fortalecer la comunicación y el reconocimiento hacia el docente. Yo agregaría acá que es importante separar lo personal de lo laboral, ¿verdad? Muchas veces confundimos tal vez las relaciones y era lo que a ellas nos enfatizaba, de que tal vez afuera lograban llevarse muy bien entre algunos o demás, pero ya cuando estábamos dentro del centro educativo, entonces eso no se daba. Entonces sí es importante saber que dentro del centro educativo todos somos un equipo, ¿verdad? Y que ahí es la parte laboral y donde esos resultados que queremos ver en la parte de educación. En relación a la segunda pregunta, profe, de que haya coherencia, ¿verdad?, entre el discurso y la acción, bueno, si yo fuera la supervisora de ese centro educativo, pues me encantaría llegar, ¿verdad? Y hacer como un taller o un conversatorio, otro grupo focal, ¿verdad? Donde tal vez se pueda ver la realidad de la persona directora y la realidad que viven los docentes, porque sí, es cierto, muchos de ellos nos decían que, por ejemplo, la señora no tenía como una oficina de puertas abiertas, que eso no existe dentro del centro educativo. Entonces, que que el ellos tal vez poder, o ellos y ellas poder expresarse lo que les gusta y lo que no les gusta era prácticamente imposible. Eso no se puede dar dentro del centro educativo. Entonces pienso que principalmente se debería trabajar como en ambas partes, ¿verdad? Ellos mencionaban mucho como el tema del trabajo del ego, de trabajar en esa parte personal, de tal vez yo dejar de lado de yo soy la directora y como soy la directora, soy la persona que mando, soy la persona que exige, soy la persona que tengo que hacer. Sin embargo, la persona directora considera que el no molestar, por decirlo de alguna manera, o no andar detrás de ellos, no sofocarlos, ya con eso está solucionado y claramente, ¿verdad? Se evidencia que eso no existe. Entonces pienso que primeramente, ¿verdad? Podríamos como trabajar como en esa parte y darle como las herramientas a la persona directora para que pueda tener una dirección de puertas abiertas para que los docentes se sientan involucrados y puedan retroalimentarse, digamos, entre ambas partes.
Creo que desde la supervisión muchas veces nos enfocamos solo en los directores y vemos que las reuniones son con los directores, que las circulares se envían a los directores y demás, pero se pierde un poco esa relación con los docentes. Entonces, establecer una evaluación del director o establecer espacios en los cuales el supervisor pueda tener también ese otro lado en un centro educativo puede enriquecer mucho cómo desarrollar ese sentido de pertenencia. En esta parte de tener coherencia entre el discurso y la acción, me parece fundamental una de las estrategias que mencionaba Sofía en relación a la comunicación, esa comunicación asertiva que debe existir. Entonces, cumplir con lo que se comunica. Eso creo que es lo que lleva como esa coherencia en, 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 en lo que la persona dice y sus acciones, ¿verdad? Y por supuesto, como gestora, ser modelo de ese comportamiento esperado, ¿verdad? Que tal vez se dialogó y se consideraron opiniones, entonces poder también ser modelo y tomar decisiones que vayan alineadas con los propósitos generales, ¿verdad? Tomando en cuenta también a todo el equipo docente. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces continuamos con la otra persona asesora, que es el doctor Álvaro Mora Espinosa. Adelante, don Álvaro. Gracias, don Víctor. Bueno, un saludo para todos y todas. En primera instancia, reconocer el rigor científico con el que han dirigido la investigación me parece con una profundidad muy, muy responsable de lo que están haciendo y obviamente se ve el trabajo también de la tutora, doña Sadia, en este sentido, porque hay un componente importante desde el punto de vista de la innovación que puede contener una investigación. Y desde este punto de vista, pues es importante también resaltar el hecho de que estas investigaciones, cuando se tratan de aplicaciones específicas a un centro educativo, ojalá esto se pudiera traslapar a todos los demás, de alguna forma reproducir la investigación y que no se quede en un escritorio de la universidad y no se plasme en prácticas efectivas y por responsabilidad social de la misma universidad, en el aporte que puede hacer a la sociedad y en este caso al ámbito educativo. Entonces sería importante también tomar en consideración la posibilidad de que por medio de las autoridades nuestras se puedan hacer algún tipo de difusión de estos resultados. Y aquí vendrían dos aportes, preguntas que me surgen a raíz de toda la investigación que ustedes hacen, que no es para menos pues, el resultado, pero no me voy a referir a la parte conceptual o teórica, sino más bien a la parte práctica. Por un lado, ¿qué hallazgo encontraron ustedes que hubiese sido muy significativo desde el punto de vista de sorpresiva o sorpresivo elemento para ustedes a la hora de hacer el estudio y el análisis ya en la práctica y que dijeran, bueno, es que esto sí es muy importante desde el punto de vista de que no teníamos dimensión de esto o que no sabíamos que esto era importantísimo en un liderazgo y en una relación de la pertenencia y el control que pueda tener el liderazgo de la persona directora del centro educativo. Eso por un lado. Y por el otro lado, y tiene que ver mucho con lo que ahora mencionaba Andrea, es, bueno, ¿cuál fue el nivel de conflictividad que encontraron en ese centro? Esto para determinar hasta qué punto una directora o un director, a pesar de que tenga este diagnóstico gratuito, porque va a tener toda esta situación muy, ojalá todos pudieran tener estos diagnósticos para que mejoraran en sus prácticas educativas. Y entonces, con ese nivel que estoy percibiendo que había en la directora, un nivel tal vez bajo de resiliencia o bajo de aceptación de sus propias falencias, entonces, ¿qué consideran ustedes hoy en día, a este momento, de que pueda ser beneficioso para este centro el transmitirles todas estas conclusiones y que se pueda llegar a hacer el taller práctico para mejorar?
¿verdad? Desde el punto de vista de que ustedes hicieron este estudio a ese centro en particular y pues de alguna forma pues se les debe retribuir, pero que haya anuencia o que haya apertura total de esta persona para reconocer que también hay una necesidad de ella, pero también que no mencionaron si el personal docente hay algún tipo de conflictividad que le esté impidiendo a la directora hacer aplicación de estas mejoras. Yo creo que un hallazgo muy significativo para nosotras y el cual comentamos cuando terminaron los grupos focales, nos reuníamos y hablábamos, bueno, sobre todo esto de sentirse parte y demás, pero algo que se denotaba ahí era la edad y los años tal vez de servicio que tenía en la persona directora, ¿verdad? Entonces, tal vez docentes con muchísimos años de estar en la institución, entonces se sentían, ¿verdad? Como amenazados al haber una persona tal vez más joven o consideraban que había menos experiencia, ¿verdad? Y que inclusive ellos mencionaban que no fuera de la comunidad, ¿verdad? El director anterior, y así claramente nos lo decían dentro del grupo focal, era una persona de la comunidad, que entonces iba los sábados, iba los domingos, iba en las noches, iba, ¿verdad? Que él llegaba y pintaba, pero cuando llegaron a hacer esa transición a una directora más joven, ¿verdad? Tal vez con menos años de servicio que ellas, que habían sido docentes por mucho tiempo, y llegó a un escritorio, ¿verdad? Entonces creo que ese hallazgo a nosotras nos impactó porque realmente no era algo que habíamos tal vez pensado o trabajado en algún momento, pero actualmente es una realidad, ¿verdad? Entonces, nosotras lo veíamos hasta como un escenario para nosotras, ¿verdad? Que en algún momento puede ser un hallazgo significativo del cual nos enriqueció la investigación. Yo creo que algo muy importante y que también nos sorprende es que no hay conocimiento por parte de la persona gestora, no hay conocimiento de que su personal se siente abandonado, se siente limitado, y eso es lo que no permite que haya una evolución positiva entre la relación de la persona gestora con el personal. Muchas veces las docentes, y esto nos impactó muchísimo, ellas tenían que llegar a pegar pizarras, tenían que pagarle a alguien para que les ayudara a llevar una pizarra de un lado a otro. Y cuando les preguntábamos, pero ya lo han comunicado, la directora está consciente de esto. No, ¿para qué? Si ni siquiera va a venir, ella ni viene a ayudarnos a hacer, ¿verdad? Entonces creemos que esa falta de conocimiento, de saber que mi personal necesita mi ayuda, pero por otra parte yo siento que todo está bien porque las estoy dejando hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Es lo que nos impacta porque son dos realidades completamente diferentes. Sí, considero que en este sentido, como menciona Sofi y también lo decía la directora, ella menciona un liderazgo muy, ¿verdad? Como libre, flexible, no sé, como ella lo menciona, no interviene en el trabajo del personal, los deja hacer, pero a la vez tal vez se cierra a ver esas necesidades que tiene el personal. Entonces creo que este es un hallazgo muy significativo que vale la pena recalcar la necesidad de observar las particularidades también, porque ella habla de las características de la diversidad del personal, que es muy difícil, ¿verdad? Trabajarlo, que le cuesta mucho trabajar el personal en equipos, ¿verdad? Para realizar actividades en la institución. Pero justamente me parece que es esa necesidad también de escuchar al personal. Sí, y terminando de aportar acá, también, digamos, dentro de lo que nosotros vimos y nos llamó bastante la atención es que, por ejemplo, la persona directora, cuando usted le pregunta qué es para ella el sentido de pertenencia, no sabe realmente qué es sentido de pertenencia o qué es pertenecer. Entonces creo que ya desde ahí hay un primer conflicto. Aparte de eso, al ella no saber qué es pertenencia, tipo, no puede desarrollarla dentro de su mismo personal, ¿verdad? Inclusive había una anécdota que nos contaba una de las docentes de un bingo que iban a realizar, que al final el bingo no se hizo. No se pudo hacer porque lo que vendieron fueron como 4 cartones entre toda la comunidad porque
al final la misma comunidad educativa tampoco se siente perteneciente al centro educativo. Entonces ya estamos hablando todavía de más allá de solo el personal docente, sino que hay un conflicto interno inclusive de comunicación, ¿verdad? Al final si no hay comunicación, pues no puede existir nada. Y eso nos llamó bastante poderosamente la atención dentro de todo lo que pudimos, digamos, recabar. En cuanto al nivel de conflictividad entre el grupo docente, también existía. Fue reconocer cómo ellos entraban y decían, ah, me tocó con usted, porque nosotros hicimos ahí, ¿verdad? La distribución al azar. Entonces ellos decían, ay, me tocó con mis amigos. Ah, no, con esos no, es que con alguien no se puede trabajar. Comentan que hay esos grupos, ¿verdad? Segregados. Entonces, si le toca a un equipo que sí se llevan o trabajan muy bien, entonces todo es muy bonito y todo va a fluir, pero hay muchas diferencias también entre ellos. ¿Y creen que habría apertura para mejorar? Vieras que ellos estaban muy motivados en que nosotros pudiéramos llevar el resultado, ¿verdad? Entonces Excelente, era parte de, ¿verdad? No, ¿se va a quedar aquí o ustedes van a venir después a darnos el resultado? Y yo creo que esa es la parte final en la que la escuela nos va a funcionar para también poner esta propuesta en práctica. excelente. Y también considero que a partir de el trabajo que realizamos con ellos, se sintieron como muy liberados. Ellos expresaban la necesidad de ser escuchados, ¿verdad? De poder compartir y hablar con confianza y libremente en un espacio que les brindamos, que me parece que fue muy, muy bonito, muy enriquecedor. Entonces, creo que por ahí se evidencia que puede haber bastante apertura. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Vanessa, ¿pediste la palabra? Perdón. Y algo muy rápido, porque también a lo largo de los resultados se menciona mucho el ego de la directora. Entonces tienen que hacerlo con mucho cuidado porque si de pronto presentan los resultados de una forma que el ego de ella se ve amenazado, podría darse un efecto contrario. Entonces hay que hacerlo de forma muy estratégica, que no sea digamos, una realimentación donde más bien ella lo sienta como un ataque, ¿verdad? Entonces es importante y los hallazgos son valiosísimos, pero en eso hay que tener una estrategia para que justamente no se logre un revanchismo o un efecto contrario, ¿verdad? Por lo que pueda salir. Gracias. Bien, Eso es parte también, perdón, eso es adelante, parte adelante. también de lo que nosotras analizamos en algún momento, ¿verdad? Que hasta dónde, digamos, estos resultados, cómo transmitírselos a la directora para que tampoco se sienta amenazada y al final, digamos, terminan pagando el mismo personal docente, ¿verdad? Y entonces al final no estaríamos generando lo que realmente queremos proponer, si lo pensamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Continuando entonces con la dinámica, le damos la palabra a la doctora Sánchez Rosabal. Gracias. Bueno, muchachas, qué gusto escucharlas. Me parece que también es de reconocerles la forma en cómo lo expusieron, ¿verdad? Con la pausa, su expresión oral y todo el manejo que tuvieron entre las cuatro de toda la exposición. Excelente. Y también, y yo que estuve acompañándolas a lo largo de este proceso de construcción de esta investigación, pues también quisiera reconocer aquí el, un logro que a veces se ve como de por sí que se tiene que hacer, pero yo creo que el haberse ustedes consolidado como grupo, que a veces no es fácil trabajar cuatro personas, ¿verdad? El que ustedes se hayan consolidado como grupo y hayan permanecido sólidas, se hayan permanecido, inclusive porque sé que ustedes generaron un vínculo muy especial entre ustedes, todo el trabajo colaborativo que entre ustedes hicieron, pues es muy importante y creo que es parte de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad?
de ese equipo que ustedes hicieron. Y también quisiera reconocer en este trayecto, en esta construcción, siempre la actitud positiva que ustedes tuvieron y esa apertura para recibir, que en algún momento se los decía, para recibir siempre las devoluciones, siempre con una actitud de mejora, de mejorar de esto, y eso es una capacidad muy importante, además de muchas que podría decir, como todo el compromiso que ustedes adquirieron para estar hoy aquí y la responsabilidad y seriedad con la que asumieron. Y en esto me resume y se resume en que estoy muy orgullosa y feliz porque de una u otra manera pues también uno se siente parte de este proceso y también para mí es un orgullo verlas a ustedes y hoy me siento también muy complacida y muy alegre de estar viendo este resultado. Por otro lado, quisiera también decirles que estoy segura que cada una de ustedes, bueno, Mariana está en un puesto ya administrativo, pero bueno, sé que ustedes quieren llegar a también ocupar ese tipo de puestos y estoy segura que van a ser excelentes directores. Estoy segurísima de que cada una con su esencia va a llegar a serlo. Y bueno, también recordar ahora la profesora Vanessa lo dijo, bueno, todo lo que se vive en un seminario y en este proceso de construcción no solo es académico, porque tuvimos a la hermosa bebé de Melanie, que bueno, Melanie comenzó embarazada y era parte y todo lo que generó la incertidumbre de esto que iba a pasar, que todo, y esta bebé hermosa pues nos ha acompañado a lo largo de este proceso y creo que también marca ahí un proceso muy lindo, muy especial para este seminario. Y quisiera también agradecer al profesor Álvaro y a la profesora Vanessa, porque yo creo que aquí el equipo somos todos, ¿verdad? Y los aportes de todos hicieron que viéramos hoy pues este producto y este resultado. Muchachas, vean, además de felicitarlas, yo quisiera que cada una individualmente me dijera, porque el hacer un proceso de investigación no solamente se queda como un requisito, sino que hay un montón de aprendizajes, ¿verdad? Y aprendizajes no solamente de conocimiento, no solamente conceptuales, sino aprendizajes inclusive metodológicos o de la propia investigación o de habilidades o instrumentales, qué sé yo, un montón de aprendizajes que genera todo este proceso que ustedes llevaron. Entonces, yo quisiera que cada una me dijera cuál es el aprendizaje que se llevan de toda esta construcción, de esta investigación y todo lo que aprendieron y todo a lo que llegaron, que el día de mañana ustedes lo van a tomar como una fortaleza cuando estén en el ejercicio de la gestión educativa, en el ejercicio de ser una directora o una líder educativa. ¿Cuál es ese aprendizaje que se va a convertir en una fortaleza, estoy segura, para usted? A ver si cada una me dice el aprendizaje individual. Gracias, chicas. Felicidades. Gracias. Bueno, yo creo que en mi caso, como le decía la profe, ya gracias a Dios y toda esta oportunidad de la universidad, estoy en un puesto administrativo y definitivamente uno de lo principal que me llevo es dar el ejemplo. Creo que hace poco nos encontrábamos en una capacitación y me decía el profesor, ¿qué está haciendo aquí si usted es la directora? Entonces, solo estábamos la psicóloga y yo le decía, dando el ejemplo. ¿Verdad? Meses después está todo el equipo docente llevando el curso. Entonces, creo que esta investigación nos permite que definitivamente nosotros tenemos que salir de las aulas, que no asumimos o no estudiamos administración educativa para llegar a un escritorio, sino que tenemos que trascender de esa oficina, que ellos nos sientan parte de que estamos acompañándoles, de que somos ese ejemplo a seguir, ¿verdad? Que estuvimos un momento en sus zapatos, ¿verdad? Y que no se nos olvide eso cuando estamos ejerciendo desde la administración. Igual creo que
la persistencia. Hubieron cosas, ¿verdad? La perseverancia. Hubieron muchas cosas que pasaron, como dijo la profe. Habían días en los que, claro, queríamos presionar, una quería que algo saliera más rápido que la otra, queríamos que fuera un proceso que fluyera, pero hubieron ahí algunas piedras que lograron hacer que hoy fuera el día justo para poder estar en ese proceso final, pero creo que estar unidas como equipo y esa perseverancia de todas querer lograr ese sueño nos permite hoy, para mí, llevarme esas dos grandes lecciones. Bueno, para mí, yo considero y desde que yo empecé este viaje, yo tenía un propósito y era que el personal se sintiera parte de la institución. Yo creo que, y siempre he visto toda esta cadena de la comunidad educativa como un reloj que funciona si todas sus piecitas están bien y están en orden, ¿verdad? Entonces, si el personal no se siente bien, no vamos a poder lograr los objetivos. Y para mí, el aprendizaje más grande es la empatía. Empatizar con el personal, escuchar al personal y también que la persona gestora debe de estar, ensuciarse las manitos, participar, ser parte de, es esencial para que se sienta como una verdadera comunidad. A veces se olvida, y como decía Mari, se olvida que estuvimos en las aulas, lo que es estar en las aulas, y yo espero que nunca se me olvide porque de verdad es lo que me motivó a estar acá y a dar todo mi esfuerzo, y yo creo que es ser el ejemplo, como decía Mari, y ayudar a que el reloj siga funcionando y que nunca pare. Yo, En mi yo con- caso, no, Amela, bueno, no importa. Ok, bueno, empiezo. En mi caso, creo que mucho de lo que me voy a llevar es la comunicación. Definitivamente creo que el comunicarnos, el aprender a comunicarnos entre nosotras cuatro, habiendo empezado el proceso, por ejemplo, hace 2 años y medio que iniciamos la carrera, ese primer día yo lo inicié con Sofi y casi que a los 6 meses, ¿verdad? Ya estábamos con Mela y con Mari. Ha sido un proceso súper enriquecedor. La verdad es que me llevo toda la empatía, la comunicación, la asertividad. Ahora que la profe Vania hablaba del ego, ¿verdad? Del trabajo del ego, que fue parte de lo que vimos en esto, cómo definitivamente trabajar la parte emocional de nosotras, porque al final no dejamos de ser personas, pero no dejamos de ser mujeres y como mujeres siempre cargamos como con más cosas de las que podría cargar cualquier persona y lleva siempre en su vida. Entonces creo que definitivamente el tema también de saber que la gestión educativa no se puede entender como simplemente un trabajo de escritorio frente a una computadora o en papeles, eso no puede seguir pasando. O sea, como futuras directivas escolares, primero Dios muy pronto, es salir definitivamente del escritorio, es caminar, es apoyar al docente, es establecer comunicación con el papá, con el estudiante, o sea, al final es formar una comunidad educativa íntegra, neutra y que de verdad todo eso, hacer que todas esas partes logren funcionar. Creo que principalmente eso es lo que me voy a llevar de toda esta carrera. yo considero que el trabajo en equipo, y ahora que André mencionaba, ella y Sofía, iniciaron, ¿verdad? La carrera y hacían esa parejita, digamos, y yo y Mariana éramos la otra parejita, por decirlo así. Entonces, al final, ese trabajo en equipo, podernos fusionar las cuatro, fue muy, muy bonito, fue muy enriquecedor. Considero que me llevo unas excelentes compañeras con las que he trabajado muy bien y ha sido una experiencia muy linda poder trabajar en equipo cuatro personas, ¿verdad? A veces escogemos solamente a una y así, pero considero que nos hemos fusionado bien nosotras cuatro. También el liderazgo, el poder llegar a liderar de una forma diferente, desde el acompañamiento, tomando en cuenta a los profesores, a los profesionales en educación,
los docentes, y a toda la comunidad educativa. Creo que eso es fundamental, el poder tener esa, poder dar esa confianza para que lleguen y me cuenten sus ideas, sus opiniones, tomar decisiones en conjunto. Creo que es una forma bastante enriquecedora en la que se toma en cuenta la diversidad que existe en la institución y todos los aportes que ellos pueden dar, porque cada uno tiene sus habilidades, características que enriquece más bien el proceso y no solamente deja a una persona en la toma de decisiones, sino que podemos ampliarlo a enriquecerlo entre todos. Muchas gracias, muchachos, felicidades. Yo también me llevo muchos aprendizajes del proceso que llevé con ustedes y que construyeron y las acompañé, así que también agradecerles a ustedes. Así que felicidades, gracias. 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 Muchas gracias a la compañera, la doctora Satya Rosal Victoria. En representación de la unidad de la dirección de la División de Educación por el Trabajo, continúa la maestra Shirley Núñez. Adelante, compañera. Bien, muchas gracias por ese trabajo tan importante y necesario, ¿verdad? Ahora en lo que estamos viviendo. Felicitar a las compañeras y al compañero que estuvieron a la par de este proyecto. Cuando hoy veo una noticia que tiene por nombre Cuidado del síndrome del desgaste, provoca desmotivación laboral, me cuestiono si mucho de eso tiene que ver un poco con el liderazgo de la persona que está al frente de un centro educativo. Y al escucharlas a ustedes hablar, sobre todo cuando la compañera dice que la directora no tiene un sentido de pertenencia. Entonces, esto es algo muy preocupante, ¿verdad? Porque es parte de lo que es un liderazgo necesario. Entonces, yo quisiera preguntarle a ustedes, porque dentro de las recomendaciones, ustedes indican a la directora actualizarse en estilos de liderazgo, pero escuchándolas a ustedes, de toda la experiencia que tienen, ¿creen ustedes que con solo la actualización la directora podría tener ese sentido de pertenencia y provocar un sentido de pertenencia ante las personas docentes y podría desarrollar ella un liderazgo diferente al que ahora, o pues tal vez no es liderazgo, ¿verdad? Pero tal vez cambiar esa forma de trabajo con su equipo docente? Quisiera escuchar qué piensan ustedes con respecto a esto. Bueno, en cuanto a esa recomendación de actualizarse con los estilos de liderazgo, sí creemos que es parte, ¿verdad? Fundamental ahí porque hay mucho desconocimiento. Entonces, como lo hemos hablado, si no sabemos qué es lo que queremos, ¿verdad? Esa meta no se va a cumplir. Entonces, es parte de poder guiar, lo que queremos ese trabajo de desarrollar. Nosotras también, incluimos como dentro de esas recomendaciones la importancia de generar ese ambiente laboral donde haya esa comunicación, donde hayan sugerencias del personal docente, ¿verdad? Entonces creo que inclusive lograr esa práctica, no solamente la actualización del liderazgo, sino lograr esa práctica de poder aprender a escuchar lo que mi equipo de trabajo quiere, va a influir bastante en el liderazgo que queramos fortalecer. Sabemos que hay diferentes estilos, ¿verdad? Y que cada persona puede optar por uno de ellos y que no siempre va a ser acogido de la mejor manera con todo el personal docente por la diversidad que hay. Sin embargo, el tomar en cuenta esas necesidades, el escuchar y el poder atender, creo que es otra de las estrategias importantes que debe fortalecer un director. Muy bien, muchas gracias. Y en realidad ustedes apuntan muy bien y la DEF ahora tiene un gran trabajo, ¿verdad? Que es crear todos estos espacios porque sí es urgente trabajar. Cuando yo escuchaba en su momento a la ministra de Educación decir que ella podría, conociendo un director, podría determinar qué tanto trabajo le va a dar.
¿verdad? Y que habían centros educativos donde no se estaba dando tanto problema, porque el perfil del director era muy diferente al perfil de los otros directores donde sí habían problemas en los centros educativos, y esto no apunta más que al liderazgo que tiene el jerarca, ¿verdad? Esa capacidad que tiene el jerarca o la persona que está ahí al frente de conocer su personal, de conocer las características del personal, el contexto educativo, el contexto de las personas estudiantes y hasta de los mismos docentes, ¿verdad? Todo eso aporta en tener un liderazgo adecuado para crear un clima organizacional dentro de todo centro educativo, porque problemas siempre van a existir, eso no lo vamos a quitar. Puede ser el director más bueno y con el perfil deseable al 100%, y siempre van a encontrarse algunas diferencias. La diferencia radica en cómo se enfrenta a esta situación y que haya un ganar-ganar, ¿verdad? Pero sí es sumamente necesario, sobre todo en el ámbito educativo, donde hoy por hoy estamos teniendo problemas docentes con serios problemas de salud mental. Algunos ya con 20 años de trabajar renuncian al Ministerio de Educación y se van porque el ambiente laboral es hostil, el ambiente a nivel general del MEP es hostil, ¿verdad? Para ellos. Entonces, estos temas son muy importantes y creo que la DET va a tener un gran trabajo en esos procesos de capacitación que pueden darse a raíz de todos estos temas. Las felicito y muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya vamos prácticamente cerrando el proceso de intervención. Ya me correspondería a mí en este momento, pues dirigirles algunas palabras al respecto. Siempre cuando quedamos de último es más difícil, todavía ya han preguntado la mayoría. Sin embargo, yo sí debo reconocer que ustedes están proporcionando un módulo, ¿verdad? Estrategias de liderazgo bien fundamentado, ¿verdad? De la evidencia empírica que ustedes han tenido para poder ejercer prácticas directivas donde se incorporen parte, ¿verdad? De estos puntos estratégicos como la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, ¿verdad? El reconocimiento y la inspiración, sobre todo de una visión compartida de centro o de proyecto, que va a fortalecer sin duda ese sentido de pertenencia al centro, ¿verdad? Mejorando el clima organizacional, mejorando incluso la eficacia, ¿verdad? Sí tenemos algunos espacios a nivel de la unidad académica de capacitación, sin embargo nunca son suficientes, ¿verdad? Y vamos a tomar la recomendación y ojalá poder desarrollarla. Yo creo que el planteamiento que ustedes hacen compromete a toda persona gestora, a toda persona líder educativa en procesos de gestión educativa eh, para crecer, ¿verdad? Para crecer en conocimientos, en habilidades, en destrezas para ejercer adecuadamente su rol, ¿verdad? Y no crean, yo también voy tomando nota y desde la dirección de la unidad académica siempre van surgiendo aportes para poderlos ir desarrollando. Yo creo que ustedes hacen una identificación de prácticas claves para este liderazgo. Creo también que el análisis del impacto de liderazgo que hacen en la gestión escolar aporta mucho. Las propuestas de acciones de mejora también. En fin, en términos generales, una propuesta que entiendo está adscrita a uno de los proyectos de la carrera, ¿verdad? Entonces esto fortalece también no solo sus conocimientos, sino retribuye de alguna forma a la acción sustantiva que se está desarrollando dentro de la División de Educación para el Trabajo. Entonces, muchas gracias por ese aporte que sin duda nos lleva a contribuir al debate académico y profesional en esta temática. Tal vez muy brevemente, ¿cómo se visualizan esos aprendizajes que ustedes han manifestado, que se han adquirido, ¿verdad? A lo largo de este trabajo. ¿Cómo lo visualizan ustedes en su ejercicio actual y en sus roles actuales? ¿Y cómo los proyectan a futuro? ¿Dónde se ven ustedes con estos aprendizajes adquiridos en la elaboración de este TFG? Esa sería mi pregunta.
Bueno, yo creo que todos los aprendizajes que hemos obtenido personalmente los he podido implementar mediante un rol que yo ejerzo en la escuela donde yo trabajo como una lead teacher. Si bien es cierto, todavía no soy directora ni soy parte de del sistema administrativo, el rol me permite escuchar a las docentes, me permite sentarme con ellas, analizar qué necesitan y de esa forma presentárselo de manera asertiva a la parte administrativa. Creo que me ha ayudado muchísimo porque me entiendo que si el docente está bien y se siente parte de la institución, todo avanza de forma efectiva. De hecho, las compañeras hablan desde que ellas pueden trabajar conmigo, se sienten escuchadas por primera vez. Entonces ahí siempre queda la duda. Estamos escuchando a los docentes como deberíamos de escucharlos, nos estamos sentando a entender qué necesitan, qué hace falta, qué puede brindar la parte administrativa para ayudarle al docente. A veces desde administración nos enfocamos, bueno, se enfocan en la parte de matrícula, que los papás estén bien y demás, pero queda un factor importante que se deja muchísimo de lado, que es el docente, y yo creo que todo este proceso de investigación de aprendizaje me ayudó a comprender el rol tan importante del docente en la institución y cómo no se puede dejar como un rol secundario. Entonces, eso es lo que yo me llevo. Yo creo que me visualizo como ese canal, ¿verdad? Yo a veces menciono que todavía tenía bastante cartucho para seguir como docente, pero me motiva a hacer ese canal, ¿verdad? De poder desarrollar ese sentido de pertenencia hacia los demás. Yo creo que inclusive el volver a estudiar y escuchar todas esas necesidades que hay en un sistema educativo nos permite también a querer aprender más. Yo no sé, pero usted empieza a buscar qué maestría le sirve, dónde puedo enriquecerme con esto, y ya todo lo que sigue, ¿verdad? Ondando va sobre el tema desarrollado, pero creo que uno se visualiza siempre un poco más allá y generando ese impacto no solamente ahí en el centro educativo donde está, sino más bien ampliándose, ¿verdad? Y en poder hacer llegar esta propuesta a muchos otros espacios que pueden enriquecerse. Yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, desde mi parte, ¿verdad? Actualmente yo trabajo en un kinder, es una red de cuido. Cambió ahorita de administración la alcaldía, ¿verdad? Entonces, ha sido muy curioso el tema porque es una experiencia personal, ¿verdad? Ha habido mucha resistencia por parte, digamos, de la directora de nuestro centro con la nueva persona que está, digamos, liderando la alcaldía. Tan es el punto, digamos, que el señor más bien encontró en mi persona ese canal tal vez o ese canal de comunicación que tal vez no está teniendo ahorita con la directora. Eso definitivamente me lleva a pensar en que me visualizo dentro de un tiempo, espero no muy largo, como un canal de comunicación para todas las personas. Inclusive a veces cuando ella no está, me corresponde hacerme cargo del centro educativo y he tenido buenas experiencias tal vez con las compañeras porque tal vez al haber como esa comunicación, ¿verdad? O esa confianza o generar esa confianza se pueden abordar muchísimos temas y muchísimas cosas, ¿verdad? Para la mejora y siento que hasta dentro de cierto punto he sido como esa impulsora de mi propia jefa, ¿verdad? A poder realizar cambios, a tal vez no tener miedo de realizarlos, de que las cosas sí se pueden hacer, de que se pueden hacer diferente, que el liderazgo puede cambiar. Creo que desde que yo empecé en esto, ella, pues ha ido, creo que volviendo a estudiar conmigo, ¿verdad? Dentro de todo esto. Y ha sido tal vez una experiencia al principio tal vez amenazante para ella porque lo expresó en algún momento, pero ahora más bien es como de calma y como de puedo delegar. Sé que aquí puedo delegar porque aprendió, porque lo logra manejar, porque puede y porque sé que en mi ausencia las cosas se van a manejar de la mejor manera. Entonces, definitivamente me visualizo como en esa parte, ¿verdad? Como en un canal totalmente de comunicación para todos lados y para todos los sectores.
Bueno, por mi parte, pues yo trabajo en una escuela, soy docente de cuarto grado actualmente, y considero que me ha aportado mucho, creo que ha sido una gran herramienta y lo he llevado tal vez a generar en la institución capacitaciones o eh, algunas reuniones en las que he trabajado diferentes temas y ha favorecido mucho porque uno trata de llevar a cabo como espacios de diálogo y que participe el personal docente y el directivo también, hacer como actividades de inicio más dinámicas, ¿verdad? En el que haya mucha participación y considero que todo esto ayuda a que el directivo también pueda, ¿verdad? Como ver esas acciones que le llaman la atención al personal que participan después de que tal vez no lo hacían, también de dar espacios para un compartir. Entonces, creo que todas esas pequeñas acciones, ayudan a poder, evidenciar la necesidad que tiene el personal de cambios, de transformaciones. Y entonces me ha enriquecido mucho y creo que también a la directora de mi institución. Bueno, pues yo les invito a que continuemos con esta temática. Para nadie es un secreto que cada vez es menos el interés en formar parte, ¿verdad?, de los profesionales educadores en los distintos ámbitos y más ahorita en el MEP, a nivel de MEP, ¿verdad? Ahí se está dando un fenómeno, ¿verdad? Que aunque se quiera pertenecer, las mismas condiciones institucionales, pues van desmotivando. ¿Verdad? La práctica y cada vez es menos el interés, lo vemos en los ingresos a las universidades, ¿verdad? Formarse como personas docentes y creo que ante esta situación de MEP, y quienes tienen conocimiento sobre este sentido de pertinencia pueden hacer un gran aporte, ¿verdad? Para sostener, mientras se da un cambio a nivel del sistema que esperemos se dé, que sea mucho más motivante para seguir ejerciendo esta práctica, ¿verdad? Como ustedes que tienen este interés en seguir creciendo, pues eso es esperanzador para nosotros porque sabemos que hay personas ahí que a través de ese interés y esos liderazgos en gestión que realizan desde sus roles, pues pueden hacer aportes muy importantes para nuestra sociedad, que es la que a final de cuentas es donde se ve el producto que nosotros realizamos. Entonces, muchas gracias. Aquí estaríamos finalizando con esta sesión. Nosotros nos vamos a retirar un momento. Voy a detener acá, permiso a la grabación.